Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria? Bueno, una vez más vamos a trabajar nuestras actividades hoy lunes ya, lunes 14 de septiembre del 2020. Ya falta poco para acabar el año, estamos en el mes de septiembre y seguimos avanzando y aprendiendo cada día más con las actividades de Aprendo en Casa. Bien, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a leer una noticia, ¿sí? Como ustedes pueden observar en la pantalla, hay diversos diarios, ¿cierto? O periódicos. Muy bien, ¿alguna vez ustedes han visto alguno de estos periódicos? Quizá reconocen por el nombre del diario, del periódico, quizá no lo han visto. Y si lo han visto, ¿dónde lo han visto? Bien, vamos a iniciar con nuestras actividades. Hoy ese es nuestro tema del día. Vamos a leer una noticia, ¿sí? Trabajaremos el área de comunicación. Recuerda que debes tener tu lectura. Debes tener esta hojita de aquí donde vas a leer junto conmigo la noticia, ¿ok? Son 2 hojas. Vamos a analizar y vamos a leer la noticia. Es justamente la que está en pantalla. Bien, necesitas tener a la mano esa noticia. También necesitas, recuerda siempre tener un borrador o blog para que puedas anotar las ideas principales así del video y puedas tener una idea más precisa de todo lo que tienes que realizar el día de hoy. También debes tener tu lápiz, ¿no? Tu lápiz, tu borrador para que así puedas corregir quizá si es que hay algunos errores o algo que corregir. Bien, querido estudiante, siempre te recuerdo las normas de clase, debes ingresar puntualmente. ¿Por qué puntualmente, Miss? Porque así de esa manera puedo organizarme mejor y presentar mis actividades a tiempo. ¿Sí? Si tú ingresas desde temprano, vas a terminar tu actividad también temprano. Ubícate en un lugar con buena iluminación, o sea, un lugar organizado en casita, y debes tener tus materiales escolares a la mano, los que ya te mencioné, ¿no? Los que ya te mencioné, tu noticia de 2 hojas, tu borrador, lápiz, blog, y eso es todo. Bien, nuestra meta es que hoy vamos a leer una noticia para saber de qué trata. Justamente la que te mostré, esta que tenemos aquí, esta noticia es la que vamos a leer aquí. Esa noticia es la que vamos a leer hoy. Pero vamos a leerla y también vamos a tratar de analizarla. ¿Para qué fue escrita? O sea, ¿cuál fue el propósito de la cual escribieron esta noticia? Luego reflexionaremos sobre su contenido, o sea, todo lo que vamos a encontrar aquí vamos a reflexionar, vamos a ir preguntando, dialogando. Recuerda responder desde casita, con ayuda de tus familiares también puedes hacer un diálogo, ¿sí? Mientras estás observando el video para que así se pueda hacer más fácil y sencillo el tema, ¿sí? Hoy leemos la noticia para saber de qué trata y para qué fue escrito, o sea, el propósito, y luego reflexionamos sobre su contenido. Muy bien. Entonces, aquí te estoy mostrando en la pantalla, ¿qué cosa te muestro? Te muestro periódicos, ¿cierto? Portadas de periódicos. Portadas siempre es la primera parte, en general periódicos. Yo también, aquí en mis manos, tengo periódicos, ¿sí? Los periódicos, y yo siempre leo y leo, ¿no? Leo a veces en la mañana, a veces en la noche, ¿no? Entonces, ¿algunas veces has visto un periódico? ¿Qué dices tú? ¿Habrás visto un periódico? En casa quizá, ¿no? ¿Dónde lo han visto? Lo habrán visto, yo lo he visto en mi casa. Ahora que quizá estoy en pandemia, mi papá no puede salir mucho a comprar periódicos, pero antes sí tenía muchos periódicos en mi casa. Yo lo he visto en el kiosco o en la tienda de la esquina, ahí la señora vende periódicos. Yo lo he visto quizá cuando iba en los carros, bueno, cuando no estaba sucediendo todo ello y podíamos salir más frecuentemente, iba en los carros, y veía a personas que vendían periódicos. Entonces sí los he visto. ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Has visto los periódicos? Yo creo que sí, cierto. Es algo tan común que es un medio tan común que nosotros observamos, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? Al momento de ir a algún lugar o quizá lo hemos visto en casa o en la casa de algún familiar, etcétera. Pero sí, sí lo hemos visto, ¿cierto? Entonces,
¿para qué servirá este periódico? ¿Para qué servirá? Miss, tú me estás contando que tú lees el periódico, sí. ¿Para qué crees que me sirve? Yo entonces me pongo a leer. ¿Y para qué me servirá el periódico? A ver, pensamos, analizamos. ¿El periódico será un medio de comunicación o no? Miss, ¿qué cosa era un medio de comunicación? Ah, un medio de comunicación es aquel medio que me permite poder informarme, comunicarme. Entonces, al momento yo de leer mi periódico, ¿podría informarme o no? ¿Será un medio de comunicación? ¿Por qué? Sí, Miss, no, Miss. ¿Sí? ¿Y qué información encontramos aquí en el periódico? Ya, Miss, tú lees el periódico, pero ¿qué podemos encontrar en el periódico? A ver, querido estudiante, desde casita, acompáñame con la ayuda de algún familiar, mamá, papá, tío o alguna persona que te esté ayudando a realizar tus actividades diarias. Entonces, ¿qué información encontramos en el periódico? Miss, muy fácil. A ver, yo sé que tú lo sabes. Encontramos comienza con N. A ver, no, la no o las noticias. Muy bien, las noticias, querido estudiante. Encontramos en los periódicos las noticias, pero solamente en los periódicos podemos encontrar noticias o donde más, muy aparte de los diarios que te he mostrado, podemos observar o podemos ver noticias. A ver, a mí yo todos los días prendo mi televisión, ahí dan las noticias en las mañanas, a veces el mediodía o a veces en la noche, y mi papá también ve noticias cuando llega de trabajar. Muy bien. Entonces ahí podemos encontrar noticias, ¿cierto? También, ¿qué pasa, Miss? Aquellos que no tienen televisión y quizá no les llega el periódico. Entonces, ¿por qué otro medio puedo escuchar la noticia? ¿Por qué otro medio de comunicación? A ver, que me permite solo oír, pero no puedo ver, pero sí me permite poder escuchar, ¿cierto? Por la radio también, ¿cierto? ¿Y dónde más has visto noticias? Tú solamente crees que ahora la gente a veces no puede salir a comprar periódicos, pero ¿qué crees que la gente que desea informarse hace para poder leer las noticias? Puede entrar a páginas web, puede entrar a páginas de los diarios, ¿sí? Y ahí puede leer el periódico ya virtualmente. Ahora los tiempos han cambiado. Entonces, de muchas maneras podemos encontrar las noticias en diversos medios, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar leyendo, pero antes de la lectura, antes de iniciar esta actividad, recuerda, debes tener a la mano tu ficha, esta ficha que se llama Vacuna Móvil, recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. ¿Ok? Ahora, antes de leer el texto, antes de que vamos a analizar y leer el texto, debes observar el título. El título aquí, ahí, Vacuna Móvil, recorrerá lugares de difícil acceso y alejado para inmunizar a los ciudadanos vulnerables. ¿Recuerdas esa palabrita vulnerables? Habíamos hablado, ¿cierto? Recuerdo en una actividad. También hay una palabrita por ahí que dice inmunizar. ¿Qué se tratará, Miss? Por eso, vamos primero observando nada más y ya hemos leído el título, vamos observando, analizando. Entonces, antes de leer el texto, tienes que analizar el título, las palabras o las expresiones subrayadas y luego las vas a relacionar con la imagen que acompaña el texto. ¿Por qué habrá una mototaxi, Miss, ahí en la noticia, ¿no? ¿Por qué habrá un mototaxi? ¿Qué hará? ¿Es un enfermero, un enfermero? ¿Por qué está yo veo un pantalón, ¿no? Como de enfermero, tiene un maletín, Miss. Eh, ¿De qué se tratará, no? Entonces nos ponemos a pensar y también a analizar. ¿Han leído ustedes anteriormente textos similares a eso? ¿Han observado quizá estos textos? ¿Sí? ¿Dónde se publicarán estos textos? ¿Dónde se publicarán este tipo de textos? A ver, querido estudiante, solamente estamos analizando, ¿sí? El entorno de nuestro texto, nuestra lectura. Entonces, ¿de qué tratará? Todavía no podemos saber al 100%, pero sí podemos inferir, podemos ir deduciendo más o menos de qué puede tratar. Al leer el título o al observar la imagen, más o menos nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de qué puede tratar nuestro texto del día de hoy. ¿Quién lo habrá escrito? A ver, ¿quién serán las personas que escriben este tipo de textos, no? Ah, Miss, ¿y qué tipo de texto también será el que voy a leer, no?
pero todas esas preguntas me estoy haciendo al analizar mi texto. Entonces, ¿el texto trata de un hecho real o tratará de un hecho inventado? ¿No? ¿Cómo puedo responder a esas preguntas? Yo creo que puedo responder a aquellas preguntas que estoy realizando cuando voy a analizar y terminar de leer mi texto. ¿De dónde habrán extraído esta parte de este texto, ¿no? ¿De dónde habrá salido este texto? Bien, entonces todas esas preguntas vamos a poder resolverlas o responderlas, pero iniciamos con nuestra lectura, ¿ok? Así que debes tener a la mano tu lecturita para que así puedas analizarla junto conmigo y puedas atender a la actividad y puedas lograr la meta del día de hoy, ¿no? Lograr nuestro propósito del día de hoy. Entonces, muy bien, querido estudiante, vamos a iniciar con nuestra lectura, ¿ok? Entonces, iniciemos con la lectura, acompáñame desde casita, ¿ok? Me acompañas desde casita a iniciar nuestra lectura. El título, primero lo que me voy a fijar es que arriba dice el comercio, ¿cierto? ¿Qué será esa parte ¿no? de este texto? ¿Qué significa? Bien, te comento, el comercio es un diario, sí, un diario del Perú, un diario peruano, y vamos a leer qué es lo que publicó, ¿no? Y vamos a observar lo más mínimo, ¿sí? Las letras negritas, recuerda, ¿no? Las fechas, quizá la fuente, vamos a observar absolutamente todo. Vacuna móvil, recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. ¿Qué será inmunizar? Recuerda tener tu plumón o algún resaltador o quizá tu lápiz, ¿no? Cualquier color a la mano para que puedas subrayar las palabras quizás desconocidas que son para ti. Entonces, inmunizar y vulnerables. A ver, si es que tenemos dudas que son, ¿no? Bien, te voy a comentar, ¿sí? Inmunizar es de alguna u otra manera tratar de proteger o de volver resistente. A ver, vamos a analizar el título. Vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar, o sea, para proteger, en pocas palabras, o para volver resistentes a ciudadanos vulnerables. ¿Qué será ciudadanos vulnerables? A ciudadanos quizás que están indefensos, ciudadanos débiles, ciudadanos quizá de bajos recursos, también puede ser, ¿no? Entonces, vamos, o en este caso, pues todos estamos expuestos y somos ciudadanos vulnerables, ¿cierto? Pero más vulnerables, ¿quiénes son? ¿Recuerdas cuando nos informaron toda esta noticia de la pandemia del COVID y todo? Nos dijeron que los ciudadanos más vulnerables, ¿quiénes eran? Los que ya tenían algunas enfermedades, por ejemplo, de respiratorio, tenían otras enfermedades, ¿no? Ya son más vulnerables porque ya cuentan con una enfermedad. Y se suma esta enfermedad más que es el COVID, entonces podría ser que ellos puedan sufrir, ¿no? Daños. Igual las personas de tercera edad también, ¿no? Personas que son muy vulnerables. Entonces, a esto se refiere. El Ministerio de Salud MINSA, el MINSA es el Ministerio de Salud, sino que está abreviado entre paréntesis, explicó que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea una unidad de vacuna móvil, puede acercarse y solicitar la inmunización correspondiente. A ver, voy a subrayar vacuna móvil. ¿Por qué? Porque no sé todavía qué es lo que significa. Aparte que acá tengo esta palabrita, la tengo entre comillas. ¿Qué son comillas? Esas como comas, como comitas, pero dobles, repetidas. Dos comitas por aquí. Entonces eso se llama comillas. ¿Y por qué estará como que entre comillas esa palabra? ¿Por qué no? ¿Por qué el texto lo ha puesto así? Porque seguro quiere resaltar, ¿no? Quiere resaltar esta palabra. ¿De qué se tratará la vacuna móvil? ¿O qué se te viene a la mente con la palabra a ti vacuna móvil? ¿Qué opinas? Yo creo que vacuna, móvil de carro, pero en este caso es moto, claro, entonces móvil no que se puede mover, ¿no? Ya, entonces yo creo que en esa mototaxi hay vacunas, por ejemplo, ¿no? Yo pensé esto, yo inferí perdón, deduje que ya hay en esa moto vacuna. ¿Será cierto o no será cierto? Eso es lo que yo analizo, pero en casita debes analizar más o menos tú a qué qué se te ocurre con esta palabra, ¿no? ¿Qué se asemeja? A ver, acá también luego veo una imagen en el centro, ¿no? Hay un mototaxi y hay una persona, ¿no? Haciendo con el dedito así y tiene un maletín colgado. En realidad no sabemos qué llevará, perdón. Entonces vamos a ver. Los vacunamóvil, acá nos dice ya, más claro. Los vacunamóvil son unidades que recorren diversas zonas para cumplir con el esquema de vacunación a ciudadanos vulnerables, o sea, a ciudadanos que son más
propensos, o sea, están más expuestos, mejor dicho, a sufrir alguna enfermedad, ¿no? En este caso del COVID. Entonces quiere decir que esta moto se encarga, son unidades que recorren diversos lugares, diversas zonas, con sus vacunas para proteger quizá a los ciudadanos vulnerables, ¿no? Bien, ahí dice Lima, 14 de julio 2020, ¿no? Tenemos ahí la fecha y actualizado el 14 de julio 2020 a las 10:59, hasta la hora nos coloca. Entonces, el Ministerio de Salud MINSA presentó el vacunamóvil que recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar. ¿Qué era inmunizar? ¿Recuerdas? Para proteger o hacer más resistente a la población más vulnerable, o sea, la población más débil, ¿no? La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de las direcciones de redes integradas de salud y asociadas de transportistas locales que se suman al trabajo de prevención en pleno estado de emergencia por coronavirus. Vamos a la siguiente hoja. La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay una necesidad, mira, acá dice, hay una necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto con la Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona. ¿Quién crees por qué esta palabra, esta frase estará entre comillas? ¿Por qué estará entre comillas? ¿Quién habrá dicho hay necesidad de mantener a la población protegida, ¿no? Proteger a la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto de Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona. Y si te das cuenta, esta frase también está entre comillas, o sea, comas dobles. Recuerda, comas dobles son comillas. Entonces, mira, vuelvo a leer este párrafo. Dice, la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay una necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto con la Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona. Señala el comunicado, según lo que dijo la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez. O sea, las comillas también va cuando alguien menciona alguna frase o alguna palabra, también va a las comillas. Ya estoy viendo dos maneras por las cuales estoy usando las comillas. Quizá porque quiero resaltar algo y también por lo que dijo la directora, también va entre comillas. A ver, sigamos leyendo. Asimismo, el especialista indicó que no solo irán a las viviendas, sino que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea los vacuna móvil, puede acercarse y solicitar que se le coloque la vacuna correspondiente. En estos momentos estamos haciendo una actividad focalizada. Esto significa que nos ubicaremos en la zona determinada y llamaremos a la población para que acudan a vacunarse, respetando el distanciamiento social, refirió. Acá también hay otras palabras que están en comillas, ¿cierto? Siempre la palabra vacuna móvil está en comillas. Después acá hay otra parte donde dice, en estos momentos estamos haciendo una actividad focalizada. Esto significa que nos ubicaremos en una zona determinada y llamaremos a la población para que acudan a vacunarse. También está entre comillas, ¿no? Es algo que siguió mencionando, refirió, dice, ¿no? Martínez aclaró que al momento de visitar las viviendas, el personal de salud no ingresará por protocolos sanitarios, a menos que sean casos especiales. Otra vez vemos nuevamente las comillas. En otros lugares de Lima y regiones se irán sumando más iniciativas lideradas por el Ministerio de Salud en coordinación con los gobiernos locales y aliados estratégicos con versiones de vacuna móvil en minivan, autos, transporte fluvial, o sea, barcos, entre otros. Bien, entonces, el último sábado en el distrito del Agustino se lanzó la estrategia con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien visitó la campaña de salud y vacunación denominada Tiro al Blanco a las enfermedades. Y también es entre comillas y con negrita, o sea, quiere decir que es algo importante en ese texto. ¿Qué será tiro al blanco en las enfermedades, no? Dice que el presidente inició una estrategia, ¿no? De campaña de salud que se denominó Tiro al Blanco a las necesidades en beneficio de los vecinos de la zona para combatir la anemia, dar atención de salud y detectar a tiempo la tuberculosis y el VIH. ¿Por qué será tiro al blanco a las enfermedades? ¿Qué es tiro al blanco? ¿Y por qué las enfermedades? ¿Qué se te viene a la mente al escuchar quizá esta frase, ¿no? Que vamos a vencerme, que voy a vencer a las enfermedades, ¿no? Que vamos a vencer las enfermedades
y a combatir la anemia, la tuberculosis y el VIH. ¿Por medio de qué? Por medio de las vacunas. En 2019, en el barrio de la vacunación contra la influenza y vacunación contra el VPH, el Ministerio de Salud lanzó el bus de la vacunación, que recorría diferentes puntos de la ciudad para inmunizar, o sea, para proteger, recuerda, a la población vulnerable. En el año 2019 se logró con esta estrategia y otras más del 99% de la meta programada. Abajo dice dato. La vacunación es la principal estrategia de prevención a nivel mundial con el esquema de vacunación nacional, que consta de 17 vacunas, se protege de 26 enfermedades prevenibles. Interesante. Claro, la vacuna es la principal estrategia de prevención de algunas enfermedades a nivel mundial y eso es verdad. Ahora, abajo leemos la fuente, ¿ok? Dice, extraído del comercio, 14 de julio de 2020, vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Ahí hay HTTPS, ¿no? Ahí hay dos rayitas oblicuas, todo el link, mejor dicho, el link de donde han extraído este texto del comercio. Muy bien, entonces ya hemos leído, hemos analizado nuestro texto, ¿cierto? Ya hemos analizado nuestro texto, entonces ya más o menos sabes de qué se trata, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros decir? ¿De qué se tratará nuestro texto que hemos leído el día de hoy, querido estudiante? Bien, el texto que acabas de leer es una noticia. La noticia es un texto periodístico en el que se informa al público sobre hechos interesantes de la actualidad. Es verdad, estamos viviendo en una situación muy difícil, ¿cierto? Entonces, esta noticia nos ha informado a nosotros que somos el público sobre hechos interesantes. Bien, en este caso no solo interesantes, sino hechos importantes, ¿cierto? Bien, ahora después de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Bien, sigamos aprendiendo. Completa el siguiente esquema conmigo, ¿ok? Titular. Miss, ¿qué cosa es el titular? Bien, el titular no es nada más nada menos que el título de tu noticia, que es grande y llamativo, y que cuando tú ves un periódico, mira acá voy a buscar el titular acá de un periódico, ¿sí? Bien, voy a buscar el titular de un periódico, entonces en la parte más llamativa, ¿no? La parte grandecita que yo veo de mi noticia. Recuerda que en la noticia encontramos el titular. Bien, por ejemplo, acá tengo una noticia, dice, Congreso desafía a Vizcarra. Es lo primero que leo, ¿no? Lo han resaltado con rojo y luego ya comienzo a leer toda la información. Entonces, ese es el titular. ¿Cuál será el titular de la noticia que hemos leído? Muy bien, vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Muy bien, querido estudiante, exactamente ese es el titular. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué cosa ocurrió según la noticia? Mis, que ha ocurrido que no se ha establecido pues una nueva estrategia de campaña de salud en la cual hay una moto que va pasando por diferentes zonas y van vacunando sobre algunas enfermedades para poder prevenir, ¿no? Aquellas enfermedades, para poder inmunizar, decía mucho esa palabra, o sea, para poder proteger a aquellas personas que están vulnerables. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? Según lo que hemos leído, ¿cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo ha ocurrido? A ver, podemos observar nuestra lectura. Ahí tenemos, según nuestro diario, ahí tenemos la fecha, ¿no? Ahí dice 14 de julio del 2020. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Bueno, esto se dio en diversos sectores, ¿cierto? Entonces, diversos sectores de, de, de nuestra Lima, ¿no? De nuestro Perú. Bien, entonces, ¿qué más nos pregunta? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo? Pues ocurrió en la cual se organizaron, ¿no? Para poder realizar esta vacunación a nivel nacional. ¿Quiénes participan? Yo deduzco que participan, pues ahí ha estado participando el presidente, ¿no? Él ha sido parte, ¿no? Del apoyo que le han dado. Yo creo que los enfermeros están participando para llevar las vacunas, ¿no? Ellos son los encargados, los enfermeros. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué crees que se dio esta noticia del vacunamóvil? ¿Por qué habrá ocurrido esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué ocurrió? Porque decía bien claro que querían proteger a las personas más vulnerables, ¿cierto? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder de qué trata la noticia o de qué trató según lo que hemos leído, mejor dicho, el propósito, ¿ok? El propósito de nuestra clase. Entonces, ¿cuál será el propósito de nuestra
nuestro texto del día de hoy, ¿no? ¿Cuál será el propósito? Vestido. Muy bien, entonces vamos a continuar. La siguiente diapositiva nos muestra una parte, un párrafo de nuestro texto. ¿Sí? Y dice, la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó de este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay una necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto de la DIRIS Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona, señala el comunicado. Allí vemos dos flechitas que están señalando la parte de abajo y vamos a leer en la primera flechita amarilla, vamos a leer, ¿ok? Dice, como te habrás dado cuenta, en este párrafo se usan comillas. ¿Para qué? ¿Qué son las comillas, Miss? Ahí puedes ver tú en tu pantalla, ¿sí? Puedes ver en tu pantalla que hay a tu lado derecho están diferentes tipos de comillas. Todas ellas son comillas, ¿ok? Siempre seguro hemos visto quizá, mayormente hemos visto la segunda, la que está con el borde celeste o la última que está con el borde anaranjado. Quizá también hemos visto la primera que está con el borde rosado. Entonces hay diferentes comillas, pero tienen el mismo propósito. ¿Y de qué se encargan las comillas? Nos encarga para citar, dice, las expresiones de la directora ejecutiva. Si te das cuenta, lo que está entre comillas, donde dice, hay una necesidad de mantener protegida la población, estamos empezando por el Agustino, en un trabajo conjunto con la DIRIS de Lima Este y las brigadas de vacunación por esta zona, fue lo que dijo la directora. Entonces, lo que ella ha expresado se ha puesto entre comillas. ¿Por qué se ha puesto entre comillas? Porque así nos estamos dando cuenta lo que ella mencionó, ¿no? Lo que expresó la directora. Entonces, es una parte importante de la cual se está usando las comillas. También, como te habrás dado cuenta, en la otra flechita, el punto y seguido se utiliza cuando acabamos una oración y se comienza otra relacionada con la anterior. Ahí nos está mencionando ¿para qué usamos el punto seguido? ¿Qué me quiere decir punto seguido? Justamente su propio nombre dice punto seguido, ¿no? De continuar. Pero ya acabaste una parte de escribir, le pones punto seguido y vas a iniciar otra. Y siempre cuando voy a iniciar otra palabra u otra oración, se inicia con mayúscula, porque hay un punto. Pero voy a continuar escribiendo ese punto y seguido. Y la frase que voy a continuar iniciando tiene que estar relacionada con la anterior, tiene que tener relación, porque es parte de un mismo párrafo, de una misma idea. Y así separamos ideas distintas en un solo párrafo, ¿sí? Cuando ya quiero hacer un punto de quizá aparte, porque también existe el punto de aparte y ya otro párrafo, pero en este caso es punto seguido. Hago mi punto, trato de escribir algo, hago mi punto y continúo escribiendo, ¿no? Algo que tenga que ver, tener relación con lo que yo estoy escribiendo en este caso. Y aquí en este fragmento hemos visto lo que es comillas, ¿cierto? Muy bien, entonces ya te mostré también los tipos de comillas que podemos encontrar. Ahora, regresa a la noticia, vuelve a tu noticia, tenga a la mano tu noticia y ubica la información que se solicita y luego vas a completar, ¿ok? Vas a completar. Dice ahí, se usan las comillas. Ahí te estoy mostrando las comillas para que tú, seguro que lo has visto, pero a mí no sabía cómo se llamaba o no recordaba cuál era el nombre. Sí, lo he visto, pero yo vi la segunda. Pensé que solamente era ella. No, también yo vi la de abajo, o yo vi la de arriba, ¿no? Diferentes tipos de comillas. Entonces, ¿para qué se usan las comillas? Para escribir citas textuales, o sea, algo que dijo alguien que expresó algo. También pensamientos o ideas de alguien, por ejemplo la profesora estuvo en la clase en vivo y dijo, ¿no? 2 puntos, abro comillas, por favor, mañana todos entrar a las 9 en punto a la clase, cierro comillas, ¿no? Es algo que ella dijo, es algo que ella expresó. Entonces, también para los títulos de libros u obras o películas, ¿no? Etcétera. Para citar palabras en otros idiomas, palabras que no están reconocidas, palabras que se han inventado también, como para poner un poco más de atención. Es como una estrategia que hace que nosotros nos demos cuenta por qué están esas comillas, porque la palabra o la frase
es importante, ¿cierto? Entonces, ahí en ese cuadro dice palabras, títulos y expresiones donde se usan comillas, por ejemplo, ya te di un ejemplo, ¿no? Títulos, por ejemplo, el caballero Carmelo, ¿no? Yo le puse comillas. O también para refranes, también, por ejemplo, a boca cerrada no entran moscas, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, también puedo usar mis comillas en los refranes. Después dice párrafos donde se usa el punto y seguido. Ahí, en el primer cuadrito donde decía palabras, títulos y expresiones donde se usan comillas, voy a analizar mi noticia, como ya te di un ejemplo, y voy a ver en qué parte se usaron comillas, ¿no? Y voy a subrayar mi texto. ¿Dónde se usaron comillas? Ah, ahí se ha usado acá, donde lo que mencionó la directora, se ha usado también para saber lo que es vacuna móvil, se ha puesto comillas, yo he subrayado esto. También, ¿dónde más podemos ver comillas, no? Ahí, todo lo que se menciona, podemos ver comillas. Dice, párrafos donde se usa el punto y seguido. Entonces me voy al primer párrafo, al primero nomás, al de acá, al primer párrafo de la noticia, aquí el primer párrafo donde inicia, y ahí me dice, el Ministerio de Salud presentó el vacuna móvil que recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a la población más vulnerable. Punto. Y seguido, ¿cierto? La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de la idea. O sea, está continuando la idea, solo separado por un punto. Y te das cuenta cómo inicia con mayúscula. La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de direcciones de redes integradas de salud. Entonces ha sido la idea, lo ha enlazado, lo ha unido, pero también lo ha dividido a la vez por un punto, ¿cierto? Y cada vez que yo termino de poner un puntito, comienza con mayúscula. Al final de mis oraciones también va el puntito final, ¿cierto? Entonces, de esa manera tengo que analizar, ¿no? En las palabras donde tienen comilla mi texto, párrafos donde he visto que se ha usado el punto y seguido también. Bien, entonces, para poder aclarar más el tema, ¿qué cosas son las comillas y por qué han estado aquí en mi noticia? Bien, querido estudiante, somos las comillas. Ahí dice, somos las comillas. ¿Qué son las comillas? Ahí está, mira, la niña lo tiene en sus manitos, esas comillas, ¿sí? Pero ahí tiene una parte quizá de donde cierro comillas, abro comillas desde una manera y cierro comillas desde otra. Entonces, ¿qué cosas son las comillas? Dice, es un signo doble, o sea, se repite 2 veces, si te das cuenta. Se colocan al principio y al final de la palabra o frase a encerrar. Se usan para presentar el significado de una palabra o una expresión, para indicar los pensamientos de un personaje en textos narrativos. ¿Ya? Y así dice, no se utilizan en palabras extranjeras. Bien, ahí vemos comillas, ya te he mostrado. Ahora, reflexiona sobre la importancia de las comillas. ¿Por qué cree que será importante ponerle comillas a pequeñas partes del texto? ¿Por qué será importante? Estas son importantes, dice, debido a que sirven para indicar citas textuales, como te había dicho, para mencionar algo importante. O quizá, y el lobo feroz dijo, me comeré a todos los chanchitos, ¿no? Por ejemplo, ya está, lo he puesto entre comillas. O, mi mamá me dijo, te toca preparar hoy el almuerzo. Entonces, algo importante de un texto. Quizá, ¿no? En este caso es ejemplo que estoy mencionando, pero también para redactar las palabras tal y como fueron expresadas, tal cual fueron expresadas por alguien, así se da la importancia de las comillas, ¿no? También, como te dije, en los refranes, también para poder, lo colocamos en palabras importantes que queremos resaltar también, ¿cierto? Y ahora, el punto. Bueno, el punto, pues sabemos que hay varios tipos de punto, ¿no? Las clases de punto, que son el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Seguro que tú ya conoces el punto final, ¿cierto? Es muy fácil señalar el final de un texto escrito, el término, mejor dicho, ahí terminó, ya no voy a seguir más. Después el punto y aparte, pues señala el final de un párrafo, ¿no? Párrafo, punto final, inicio otro párrafo. ¿Qué son párrafos? Recuerda, son conjunto de líneas de ideas. Termino, inicio otro párrafo. Están divididos, ¿cierto? Si no todo estuviera corrido, si no hubiera puntos, y un poco desordenado. Entonces, más organizado es por párrafo. Y el punto que estamos hoy día tratando es el punto y seguido. ¿Para qué se usa? Y se separa oraciones dentro de un mismo párrafo. En el párrafo hay varias líneas, ¿cierto? Escritas, pero dentro de mi párrafo hay puntos seguidos en la cual he continuado escribiendo al terminar mi párrafo. Entonces, este signo de puntuación es importante ya que separa las oraciones que forman un párrafo, permite indicar que en la secuencia siguiente se trata un mismo tema o se enfoca aspectos diferentes de una misma idea. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Por qué se realizan
Las campañas de salud. ¿Por qué se realizan las campañas de salud? ¿Sería importante que la familia participe de estas campañas? O sea, ¿crees que esta noticia que nosotros hemos leído realmente es importante? ¿Por qué? ¿Por qué serán importantes las noticias, querido estudiante? Porque nos ayuda a nosotros a poder estar enterados de temas de la actualidad, eh, temas pues, de lo que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. Entonces es muy importante. ¿Y por qué se realizan las campañas de salud? ¿Cuál será el propósito? ¿Me será bueno las campañas de salud? ¿Por qué será? A ver, querido estudiante, te invito a la reflexión. ¿Será importante que la familia participe de estas campañas o no será importante? Yo creo que sí, cierto. Es muy importante para así evitar que o prevenir que las enfermedades. Sí, a nadie nos gusta estar enfermos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta cuán importantes son las vacunas, querido estudiante. Mientras nosotros tengamos todas nuestras vacunas, nos alimentemos bien, no vamos a enfermarnos. Hay niños o personas que no se enferman casi nunca, pero hay niños que siempre consecutivamente se enferman porque quizá no tienen una buena alimentación, ¿cierto? Entonces estas vacunas, ¿qué hacen? Me dice, bueno, vacunar, sí, porque permiten que nosotros podamos ser inmunes a algunas enfermedades, podamos quizá ser protegidos, ser resistentes a algunas enfermedades que se nos pueden presentar. Entonces te das cuenta de la importancia que hemos aprendido hoy, querido estudiante. Yo creo que tú ya sabes que hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a leer una noticia, esa era justo nuestra meta, hemos aprendido a analizar su contenido, hemos aprendido también a ver el propósito de qué trataba, ¿no? ¿Pudimos lograr nuestra meta? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido a leer una noticia, a analizarla, hemos aprendido parte por parte, hemos aprendido también las comillas y el punto y aparte, algo adicional, mis, eso yo no sabía. Entonces, ya hemos aprendido el día de hoy, ¿cierto? Por medio de una noticia. Y hemos aprendido también que la noticia encontramos en diferentes lugares. Ahora también hasta en portales web, como ya estamos en cuanto muy avanzados ya en la tecnología. Todos los días estamos sentados a veces en la computadora, en nuestras tablets o celulares. Y entonces podemos ver la noticia ahí, podemos escuchar, podemos ver la televisión, comprar periódicos. Entonces esto nos permite que podamos estar enterados de las noticias. ¿Cuán importantes son las noticias? Y más aún si salen noticias así, pues que nos informen a nosotros y pues que nos orienten, ¿cierto? Entonces, esto es muy bueno, querido estudiante. Ahora, evalúa tus aprendizajes, para ello señala el logro según corresponda. Escribiste el propósito, identificaste datos específicos de la lectura del esquema, explicaste con tus propias palabras de qué trataba la noticia al inicio de nuestro video cuando comencé a preguntar, explicaste con tus propias palabras el propósito de la campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades, explicaste con tus propias palabras el propósito de la imagen del texto, o sea, por qué estaba ahí el texto o no explicaste cuando te preguntaba oralmente desde casa. A ver, tú que dices, sí, Miss, de verdad que necesito apoyo porque esa parte no llegué muy bien a entender. Miss, lo estoy intentando, sí me quedó muy claro. O lo logré, sí, Miss, excelente, yo tengo toda la actividad clara. Ubicaste la información que apoyaba en la opinión que decía Brian, ¿no? Brian decía, yo lo voy a decir a mi mamá. Entonces, ¿por qué él decía eso? Porque había leído parte de la información, ¿cierto? Entonces ubicaste ese párrafo de tu noticia en la cual Brian mencionaba que iba a informar a su mamá para que vaya a vacunar a su hermano. Entonces opiné sobre el contenido del texto y expliqué el sentido del uso de las comillas. ¿Sí? ¿Para qué se usaban las comillas, querido estudiante? Se usaban para citar algo expresado por alguna persona, quiero hacer resaltar alguna palabra, también lo usaba para refranes, ¿sí? Muy bien, querido estudiante. Entonces, eso ha sido nuestra actividad del día de hoy. No te olvides, querido estudiante, que todas las maestras estamos para poder ayudarte y apoyarte y luego ya vamos a hacer nuestro diálogo en la cual podamos compartir un poco más de la actividad del día de hoy. La noticia, te hago un dato adicional, la noticia es un texto narrativo. ¿Por qué, Miss? Porque narra. ¿Qué nos cuenta? Hechos de la actualidad, hechos que estamos viviendo, no todas las noticias nos informan. Todos los textos son informativos, pero este tipo de texto que es narrativo. Ya vamos a ver en la próxima clase, vamos a poder escribir una noticia, te vas a volver una persona muy investigadora, porque también tienes que investigar en qué noticia vas a tener que escribir, ¿no? Entonces vas a tener que investigar, vamos a tener que analizar las partes de la noticia y todo ello. Bien, querido estudiante, eso ha sido toda la actividad del día de hoy. Dios los bendiga, tengan un buen día y a trabajar. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.